Hace algunos meses me encontraba yo disfrutando de un aparato eléctrico cuando me dio por desarmarlo. Los que me conocen saben bien que cuando yo tengo algún aparato nuevo, no estoy conforme hasta que lo desarmo y trato de ver cómo funciona por dentro. He desarmado los celulares, he desarmado las computadoras y algunas veces no los puedo volver a armar. Entonces estaba disfrutando de un electrodoméstico y dije, bueno, me gusta cómo está, pero hay algo que pudiera moverlo, pudiera moverlo por dentro. Y entonces lo desarmé. Y en el proceso de volverlo a armar, toqué algo que no debía haber tocado. Y el aparato dejó de funcionar. Y cuando me doy cuenta de que el aparato ya no enciende, ese momento, ¿verdad? Que uno dice, me metí la pata. ¿Y ahora qué hago? Y más tarde, en la noche, ese mismo día, reflexionando en mi osadía, decía, Señor, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, no lo hubiera hecho. Y esa sensación de querer retroceder el reloj, de querer retroceder el tiempo para volver atrás y deshacer lo que hice. Y de eso queremos hablar hoy. Afortunadamente, era un aparato eléctrico que tenía solución. Lo enviamos, tardó bastante en regresar, pero y ahí está, y está funcionando. Y ya lo desarmé otra vez y esta vez tuve más cuidado y sigue funcionando. Hoy vamos a hablar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no hay vuelta atrás de lo que hemos hecho. Nuestro verso para el día de hoy se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Vamos a hablar acerca de la vida de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La Biblia nos habla del rey Josías, y nos comienza diciendo que él hizo lo que agrada al Señor durante la mayor parte de su vida, o si no, por decirlo, toda su vida. Él buscó agradar al Señor. Él anduvo en los caminos de Dios. Dice que no se apartó del camino de David su padre. Y David, la misma Biblia da el testimonio de que es una persona que tenía un corazón perfecto para con Dios. Y Josías anduvo en ese camino. Tuvo un corazón perfecto delante de Dios. Cuando él crece, se afianza en el reino, en una ocasión él, esa inquietud, ¿verdad?, de buscar al Señor, manda a reparar el templo del Señor. Y cuando lo estaban reparando, los constructores encuentran un papiro, un rollo que contenía el libro de la ley. Entonces los sacerdotes lo leen y se dan cuenta de que hay una diferencia entre lo que la nación de Judá está haciendo y lo que dice el libro de la ley. Entonces el sacerdote dice, wow, se lo llevan al rey, el rey Josías lo lee y dice que cuando lo leyó, él rasgó sus vestiduras y dice, Señor, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Aquí dice que solo al Señor tenemos que servir, que no hay que servir a otros dioses, y la gente está adorando a otros dioses, y la gente está cometiendo maldades, y compara el libro de la ley con lo que estaba sucediendo en la nación de Israel, y dice, Dios mío, a raíz
de lo mal que nos hemos portado como nación, seguramente viene el castigo del Señor. Entonces él envía a preguntar, ¿verdad?, a un profeta y le dice, Señor, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Y Dios le dice, mira, tienes razón, pero por cuanto tú te humillaste y tuviste una actitud de humildad y de humillarte ante mí, ese castigo no vendrá en tus días. Entonces Josías se apresuró a quemar las estatuas. Dice que sacó un montón de estatuas que estaban en el templo del Señor, un montón de ídolos. Las sacó, las molió, las hizo polvo, dice, y ese polvo lo quemó y lo regó, que expulsó a los sacerdotes que servían a estos dioses falsos. Dice que fue de pueblo en pueblo derribando altares paganos. Incluso fue a la nación extinta de Israel, no extinta, a la nación que había sido expulsada, a la nación de Israel. Y con los que quedaron ahí les dijo, miren, solo al Señor tenemos que servir. Y derribó unos altares que estaban en Betel y en Samaria. Y destruyó imágenes, expulsó a divinos, convocó a todo el pueblo, a la nación de Israel, a Judea, y les dijo, ¿saben qué? Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Él fue bastante diligente en hacer su labor. Derribó los lugares altos, sacó a los adivinos y celebró la Pascua. Dice la Biblia que la Pascua que celebró no se había hecho así de tal forma desde los tiempos de los jueces. O sea, él regresó a las bases, él regresó al fundamento, volvió y procuró que toda la nación de Judea y el remanente de Israel volvieran su corazón al Señor. Y les dijo, ustedes tienen que obedecer el pacto. Y les leyó el libro de la ley, ¿verdad? El que habían encontrado. Les dice, tenemos que servir al Señor. Todo esto para tratar de cumplir lo que estaba ahí escrito. Quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 23, versos del 24 al 26. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Presten atención a esto. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después nació otro igual. Dice, no hubo nadie como él, ni antes ni después, que se volvió de todo corazón a buscar al Señor, de todo corazón a procurar cumplir con la ley de Dios. Pero observen lo que dice el verso 26. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Para la nación de Judá ya era demasiado tarde. Tuvieron la gran bendición de tener un gran rey, de tener un gran sacerdote. Y estos dos hicieron todo lo cuanto estuvo en sus manos para volver su corazón al Señor. Pero ya era demasiado tarde. Ya Dios había decretado que desarraigaría de la tierra prometida a la nación de Judá, como había hecho unos años antes con la nación de Israel, la cual fue llevada al exilio a causa de las abominaciones, a causa de los pecados, a causa de la maldad. Ya era demasiado tarde. Cuando yo leo este verso, puedo ver dos escenarios. El primero es que para este mundo no hay esperanza. Este mundo está condenado.
Este mundo va a la hoguera. Y no me refiero a las personas, me refiero al sistema, me refiero a nuestra civilización. Está condenado y no tiene esperanza. Los seres humanos sí tenemos esperanza. Esa esperanza está en la salvación que Dios nos proveyó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El mundo no tiene esperanza. No hay esperanza. No hay gobierno, no hay ley, no hay reforma capaz de enmendar este mundo. Y nosotros los cristianos haríamos bien en comprenderlo. No podemos salvar este mundo. Los seres humanos que habitamos en el mundo sí tenemos esperanza. Es el mensaje del Evangelio. No hay otra. No hay otra manera en la que el ser humano pueda salvarse, sino a través de la sangre de Jesucristo en el Calvario. El otro escenario que puedo ver es en nuestra propia vida. Y me pregunto, ¿dónde está la línea del no retorno? En nuestras acciones, en nuestro diario vivir, a veces vamos y regresamos, a veces vamos y regresamos. ¿Dónde está la línea del no retorno? ¿Dónde está la línea del no puedo evitar las consecuencias de mis decisiones? A veces Satanás se aprovecha de un atraso, llamémoslo entre comillas, atraso en el castigo de Dios, para decirnos que podemos seguir avanzando en nuestro mal caminar y no afrontaremos las consecuencias. ¿Dónde está la línea del no retorno? Alguien ponía un ejemplo que dice, la ira de Dios son las aguas impetuosas que golpean con fuerza la represa de la paciencia del Señor. Un día la paciencia terminará y las aguas de la ira de Dios se desbordarán sobre los seres humanos. Si tú o yo persistimos en nuestro mal caminar, persistimos en nuestro mal camino, persistimos en nuestro pecado, persistimos en nuestra maldad, en ignorar al Señor, día a día, la misericordia de Dios nos da la oportunidad y nos da la oportunidad de volver al Señor, pero va a llegar un momento, sin previo aviso, en que la misericordia de Dios va a dar paso a la disciplina. Porque si somos hijos de Dios y desobedecemos al Señor, seremos disciplinados. ¿Dónde está el punto de no retorno? El asunto es que no se sabe. No se sabe. A veces solo requiere un desliz y las consecuencias no serán quitadas. Ahora, el asunto es así. Cuando tú pecas o cuando yo peco, las consecuencias eternas de ese pecado han sido perdonadas en la cruz del Calvario. Pero las consecuencias temporales tenemos que cargarlas. Y hay consecuencias también en la eternidad. Si a causa de mi pecado un ser humano desiste de aceptar al Señor, o sea, iba a aceptar, pero por mi mal testimonio no lo hizo, eso tiene repercusiones en la eternidad. Entonces, volvamos lo antes posible nuestro corazón al Señor. ¿Cuándo se acabará tu tiempo? Pasan días y días y a veces creemos que tenemos muchos años para servir al Señor. Cuando la Biblia dice que el tiempo es hoy. ¿Cuándo se acabará tu tiempo? No se sabe. La buena noticia es, mientras tú tienes vida, puedes regresar a los pies del Señor y buscar la manera de hacer su voluntad. No te pierdas del presente, lamentándote del pasado. A veces cometemos errores pequeños, como en el caso de mi aparato electrónico. Era
Era algo que tenía solución. Y eso me servía de consuelo y de enseñanza porque pensaba, gracias a Dios es algo que se puede resolver. Pero ¿qué pasa cuando cometemos una imprudencia al volante? Y las consecuencias no se pueden retroceder. ¿Qué pasa cuando en un momento de ira digo cosas que no realmente no siento y provoco heridas tan grandes que aún con el perdón la persona tiene que lidiar con eso durante mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando, entre comillas, caigo y destruyo la confianza de las personas que me aman? Dios nos libre de desviarnos de su camino. Pero si ya lo hemos hecho, ya no hay vuelta atrás. Yo una vez platicaba con una persona que se lamentaba por haber sido un mal hijo. Y él llevaba esa carga y eso es algo con lo que tienes que cargar, porque su mamá había fallecido. Había perdido la oportunidad de enmendarse. Había perdido la oportunidad de decirle con hechos, madre, te amo, porque había sido un mal hijo. Y la conciencia le carcomía. Y bueno, a veces hay que decir la verdad en amor, ¿no? Yo tuve que decirle, sabes, deja de lamentarte. Eso ya no lo puedes arreglar. Ahora enfócate en las personas que todavía tienes vivos. Todavía tenía vivo a su padre, pues sé un buen hijo para tu padre. Sé un buen cónyuge, sé un buen hijo. No te pierdas también esa oportunidad. Que el dolor de haber sido un mal hijo para con tu madre sea el combustible que te lleve a ser una mejor persona. Y, por decirlo así, dile a tu madre que la amas, sirviendo a los demás. Así que, si hemos hecho algo que metimos la pata, dejemos de lamentarnos y vivamos de aquí en adelante. Y segundo, no pierdas más tiempo y sé diligente en servir al Señor. Esto me lo digo a mí mismo también. Si hay algo que me aprieta por dentro, es saber de que el tiempo va caminando y mi tiempo se acaba. Y yo quiero poder cumplir con lo que el Señor me ha encomendado. Y tú también. No pierdas más tiempo. Ve en oración y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Revélate a mi vida. Dime qué es lo que quieres que yo haga. La Biblia lo dice. El cómo, pues eso ya lo necesitamos resolver en oración, con consejo. La Biblia dice que hay que alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, pues ahí tenemos que orar y pedir consejo. ¿Cuál es nuestro rol dentro de esta maravillosa empresa llamada iglesia, dentro de esta maravillosa familia? ¿Cuál es nuestro papel específico? No perdamos más tiempo. No sabemos cuánto nos queda de vida. Si vamos a terminar el año o si solo tenemos un día más. Siempre recuerdo el año pasado, cuando comenzó el mes de julio, alguien posteó en sus redes sociales, Julio, sorpréndeme. Y a las 2 de la tarde le estaba muriendo. Así es la vida. Entonces, ya sea que nos queden pocos días o muchos años de vida, vivámoslos para el Señor. No perdamos más tiempo. O quizás todavía no seas salvo. Si tú tienes dudas, si al observar tu vida no hay ese momento, esa conexión con el Señor,
y te preguntas si realmente vas a ir al cielo, no pierdas más tiempo y dile, Señor, por favor, sálvame, perdóname. Y el Señor te dice, ya te perdoné, ¿no? En la cruz del Calvario, hace 2000 y pico de años. Pero no pierdas más tiempo antes de cruzar la línea de no retorno, porque pudiera estar a un paso de ti. No se sabe. Conclusión. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, queremos poner esta noche en tus manos. Señor, por favor, con cincel y martillo, trabaja en nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón, Dios, orgulloso, y danos un corazón de carne, que te busque y te sirva. Por favor, Señor, que así como Josías, Dios, volvió su corazón a ti con toda su alma y con todas sus fuerzas, nosotros te podamos buscar y ser diligentes en hacer tu obra. En este periodo tan extraño y tan difícil, que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.